todas, bienvenidos a tu podcast favorito, Mente Curiosa, en donde tratamos de satisfacer nuestra curiosidad, temas tabús y tratamos de romper estereotipos. Nosotros somos sus amigos Ivana, Melanie, Isabela, Elena y Seguí. Venimos de la Universidad Vizcaya de las Américas, de la licenciatura en Psicología del primer cuatrimestre. el día de hoy les traemos un tema muy interesante y muy poco explorado también, que son el autismo y el Asperger. Tenemos con nosotros una invitada súper especial, la maestra en psicología. Mi nombre es Marta Margarita Pérez Cruz, egresada de la Universidad Autónoma de Puebla, ahora es la Benemérita de Puebla, y mi maestría es en Ciudad Juárez, de la cual soy jubilada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. ¿Qué desean saber, muchachos? A ver, díganme. Primero muy bienvenida a este podcast. No sé si anteriormente ya haya hecho algún podcast o estuvo involucrada en alguno de estos. Miren, entrevistas he tenido varias, gracias a Dios, durante el transcurso de toda mi vida profesional, pero la palabra, como dijeron, podcast ahora es de moda. Para mí, en mi época, era entrevista. Ok, perfecto. No, bueno, nuevamente bienvenida. Ahorita vamos a empezar con una serie de preguntas para ver, ahora sí que si nos puede proporcionar sus conocimientos. Y comenzamos entonces con lo que es el tema de autismo. ¿hay una diferencia entre un trastorno y un síndrome? Miren, es que la situación en psicología, dependiendo del punto de vista de la corriente psicológica, son los nombres o los estereotipos que le ponen a los trastornos o a los síndromes o a las enfermedades. Hace poco platicaba yo de que la palabra enfermedad no existe en la palabra de psicología. Eso está vetado, ¿verdad? Está vetado. Entonces son trastornos o síndromes. Lo que viene a ser el autismo es un trastorno. Es un trastorno que se da por cuestiones, inclusive es algo novedoso. Apenas tiene 80 años de que lo diagnosticaron, de que le dieron el nombre, que lo investigaron científicamente. Porque antes pues no le daban ningún nombre a las palabras que existía de lo que es este tipo de trastorno. Apenas 80 años tiene de que se ha comprobado de que estas conductas diferentes que se tienen en los niños o en los adultos, porque empieza desde niños hasta los adultos, se ha dado ya la palabra trastorno emocional, ¿sí? Okay. Tiene algo que ver con el cerebro también. Ok, continuamos con la siguiente pregunta. ¿podría decirnos cómo se define el autismo? Mira, el autismo como en sí es un trastorno que últimamente inclusive lo han diagnosticado con 5 tipos de etapas. Lo que es el autismo en sí, ¿verdad? Que es la etapa más grave, más profunda. Si quieren, ahorita platicamos en qué consiste. Después lo que viene a ser el trastorno de Rett, después viene a ser el Asperger, después el Heller y el síndrome de no específico. Son 5 etapas, vamos a decir, dependiendo de la gravedad o de los síntomas que se esté manejando desde niños hasta los adultos. Porque esto no nada más es para los adultos, sino desde niños se empieza a ver cómo empieza a ver estos síntomas de que el niño no socializa, no verbaliza, no se comunica, se irrita, dependiendo ya de la conducta del pequeño, ya se puede diagnosticar dependiendo en qué etapa es la que tiene el autismo. Pero autismo son esas 5 etapas, incluyendo el Asperger. Y aproximadamente en lo de las edades, ¿hay una etapa en sí como que se diagnostique la enfermedad? ¿O? Sí, el peque
Cuando nacen sí no tiene ningún síntoma. Se empieza cuando empieza el niño a la etapa de la socialización. El hecho de hablar, de comunicarse, de acercarse, de querer jugar con otros seres, mamá, papá, hermanitos, primitos, etcétera. Ahí es cuando se empieza a ver que inclusive su conducta es aislada. No acepta mucho el acercamiento. ¿Estar así? No, para nada. Sí, no. Él es aislado, le irrita, es muy sensible para comunicarse con sus otros seres. Inclusive la forma de hablar, de comunicarse, es muy diferente. Él no puede pronunciar palabras, él grita, él se desespera, él inclusive es hasta agresivo. ¿Pero por qué es agresivo? Por su impotencia de poderse comunicar. O sea que esos serían los comportamientos que presenta una persona con el autismo. Sí, un niño. Okay. Sí, porque se empieza a diagnosticar desde niño. Desde niño se empieza a notar esa diferencia. Inclusive dentro de los comportamientos del autismo, que es el más profundo, ¿verdad? Porque les digo, estas son cinco etapas. El autismo, que es el profundo, el niño empieza a gritar, y tú dices, bueno, ¿qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No? Y el niño no puede parar, no puede parar de hacer esos gemidos, inclusive como de gatito. Inclusive hay veces de que solo se empieza a pegar, se desespera, se empieza él a pegar, o el tipo papaloteo, como pajarito, empieza a hacer de la desesperación, de la ansiedad que tiene. Son síntomas que se tiene que... Entonces, ¿podríamos definir eso como características de una persona con autismo o las características serían diferentes a los síntomas? Es que son síntomas del comportamiento en la persona, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, desde el punto de vista conductista, pues son conductas manifestadas en un niño. Si hablamos desde el punto de vista cognitivo, pues son manifestaciones que se tienen. O sea, son los términos que dependiendo de la corriente psicológica se manejan. Pero al final de cuentas, las manifestaciones son las que el niño, antes de los 3 años, cuando empieza esa socialización, empieza a tener esos síntomas, esos comportamientos o esas conductas. ¿Sí? Que al final de cuentas es lo mismo. ¿Sí? Al final de cuentas, pero dependiendo ya de la corriente de la psicología, es el término que usan, ¿no? Okay. Respecto a, por ejemplo, lo que son las estructuras anatómicas afectadas, ya que de cierta manera en cuestión del lenguaje, estábamos viendo anteriormente en nuestra materia que lo que son los lóbulos, por ejemplo el lóbulo temporal que constituye lo que es el lenguaje, la audición y el lenguaje. En cuestión de lo que es el autismo, ¿cómo es que es afectado de forma anatómica? O sea, hay estructuras anatómicamente afectadas en relación al autismo. Sí, miren, desde el punto de vista cerebral, pues su cerebrito es igual, normalito. Vamos, les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de la luz. Ustedes ven, pues todo está bien conectado, pero de repente hay como descarguitas de luz. De repente, ¿por qué? Porque pues hay unas manifestaciones, hay un cortocircuito por ahí. Es lo mismo que sucede en el cerebro. ¿Sí? Son pequeñas descargas, pequeñas descompensaciones. No es curable, por desgracia. Esa es otra de las situaciones, ¿verdad? Es controlable. Es que le dan al niño, tiene que ir con un neurólogo o un neuropsiquiatra o un psiquiatra infantil o un neurólogo infantil, ¿sí?
Eso sí, para que lo vean, lo analicen, dónde anda su cortocircuito, para que sea el medicamento, sí tiene que ser medicado. Sí tiene que ser medicado para que sea controlable, ¿sí? No curable, no se le va a quitar. Inclusive, dentro de los estudios que se han hecho, que no es cierto, ¿verdad? Porque ya hemos visto que no es cierto. Se decía que los niños o las personitas con Asperger o bien con autismo, dependiendo de sus 5 etapas, máximo vivían 50 años. Máximo. Máximo 50 años era la teoría que se tenía. Pero no es cierto. Messi, ¿cuántos años tiene? Sí, ala. Messi tiene. Messi está diagnosticado. Se Sí, le nota. Ah, eso es algo nuevo, la verdad. sí, Messi. Como 40 y tantos también. Ajá. No sé. Sí, y pues se ve uno en plenitud. Claro, tiene familia y todo. Pero ¿qué es lo que dicen, verdad, dentro de sus estudios, que lo hizo o lo ha hecho destacar tanto en el fútbol? Porque desde niño estaba tan concentrado en que fútbol, y toda su vida fue fútbol, que al caso de Messi. ¿Verdad? Ok, entonces eso quiere decir que independientemente que sea autista, puede hacer su vida completamente normal. Claro, no normal, Bueno, porque es muy irritable. ok. Son muy irritables, ¿sí? Ok. Por eso tienen que estar controlados. Ok. ¿Sí? Tienen que ser controlados. Entonces, por ejemplo, tiene que ser si tienen su medicamento, su ambiente, que no salgan de lo habitual, porque eso sí, no son obsesivos compulsivos, que es otro aspecto. Pero sí, si ven que por ahí está una maceta y de repente se la mueven, eso es factor para irritarse, para que se les disparen los síntomas. Y es por eso mismo que mucha gente como que confunde esa característica de un TOC, ¿no? Con ellos. Ajá, exacto, pero no son. Otro, por ejemplo, les puedo decir, Beethoven. Beethoven, gran músico, fabuloso, que nos dejó un legado de música increíbles, ¿verdad? Él sí estaba en un estado profundo que no tuvo familia. Él sí no tuvo familia, vivió solo. Pero eso sí fue reconocido y él toda su vida estuvo enfocado a la música. Hay otra cosa de que también mencionan, que el autismo y el Asperger, que viene a ser el autismo, se van al aspecto de las artes. De las artes. Y el Asperger que se va al aspecto intelectual, de la ciencia. Que esa es una característica, como una separación, ¿sí? De que se ha estado viendo que las personas con Bill Gates, el famosísimo millonario increíble, que gracias a eso toda la tecnología evolucionó, Sí. ¿sí? Del Microsoft, también está diagnosticado. O sea que esa es la diferencia como tal entre autismo y Asperger. Podríamos decir, Ok. ¿sí? Y otra diferencia, porque nada más se habla autismo y Asperger, pero ¿qué pasó con las otras etapas? Eso mismo íbamos a preguntar, en cuestión de estos personajes tan importantes, cada uno se destaca en un ámbito diferente, ¿no? De cierta manera, ¿esto se debe a los tipos de autismo? ¿O? Sí, o sea, su diagnóstico, vamos a decir, o su habilidad, porque eso es lo que se ha estado viendo, de que el autismo se va hacia los terrenos de las artes, sus habilidades, su desarrollo. Por eso es importante, si a ustedes les llega un caso de un chiquito autismo, pues ver hasta dónde es realmente la profundidad o la primera etapa del autismo, porque la segunda etapa, que es el BET, esa etapa
se le da más bien a las niñas. Curiosamente. Que se le da. ¿Cómo es la diferencia? Pues de que son puras mujercitas. Sí, puras mujercitas, no es tanto a niños. Lo que es autismo y el Asperger es variadito, pero es más bien varones. Ok. Esta segunda es niñas, el Asperger que es hacia el terreno de la ciencia, hacia el terreno, habilidades hacia la ciencia, intelectuales, porque son inteligentes. Mucha gente los consideran que son problemas mentales, que los niños no tienen la inteligencia suficiente. Son nada más hacia un área. Y eso es lo difícil con los padres, con los profesionistas. Investigar hacia qué área es donde realmente el niño se va a estar destacando para tener a un Isaac Newton, porque también está diagnosticado Isaac Newton. Me dio curiosidad, perdón, en cuestión de, por ejemplo, ahorita la única personaje, por así decirlo, científica que se me viene a la mente es Marie Curie. ¿Ella podría también estar diagnosticada dentro de eso o ella...? Creo que sí está diagnosticada. Ah. Sí. Es que hay muchos. Hay muchos. Ustedes pueden empezar a investigar qué personajes, bueno, hasta actores increíbles de Hollywood y cosas así. También. Entonces, más que una discapacidad, podríamos verlo como una forma en que algunas personas alcanzan cierto éxito en alguna determinada área. Entonces, ¿sí? Ahí nos llevaría a la pregunta de cuál es la mejor manera que nosotros podríamos ofrecerle a una persona con autismo, cómo podríamos convivir con ella. Uh-huh. Es que, fíjate, tú dijiste discapacidad, es trastorno. ¿Sí? Es trastorno. Si nosotros nos vemos, pues no somos iguales. Todos tenemos diferencias. ¿Sí? Todos. Entonces, algunos tendrán la habilidad de correr más, otros menos, otros de saltar, otros de brincar, otros de reír. O sea, cada quien tiene una habilidad. ¿Sí? Entonces, con estos niños, el problema es de que como no socializan, no nos pueden decir, yo quiero hacer esto, a mí me gusta el otro. Pero si tenemos, como profesionistas, ser muy cautelosos en observar cuáles son las habilidades. Ahí es donde se va a destacar el niño. Ahí es donde va a brillar. Y no le enseño ni matemáticas, ni física, ni química, si lo que les interesa es la geografía. Ellos como que si se centran en algo, ahí es donde Ahí van se a van a quedar. enfocar Ok. Así es. Messi, fútbol. Y ahí está Messi. De hecho, hace tiempo también leí que la educación debería ser así, o sea, como de si la educación ideal, por así decirlo, es que refuerce para lo que tú eres bueno y no que te obliguen a desempeñarte en áreas en las que eres que no están tan desarrolladas en ti, sino que, por ejemplo, si tú eres bueno en la pintura, que tus padres estimulen eso y traten como que de ponerle más atención a esa área de ti. Así es. Hay algunos países que desde pequeños los estudian, los analizan. Es más, hay psicólogos que desde pequeños acompañan a los niños, los analizan y los estudian y le dicen, tú vas a ser ingeniero, tú vas a ser cocinero, tú vas a ser fisioterapeuta. Desde pequeñitos los empiezan a encaminar precisamente para lo que tú mencionas. Pero nuestro sistema no es así. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, ya comentando de eso, ¿cómo podríamos nosotros mejorar o alentarlos a tomar su trastorno como algo positivo? Es que es la psicología positiva. ¿Sí? Es la psicología positiva precisamente. Porque si nosotros vemos de que todos tenemos habilidades diferentes y nos respetamos en esa habilidad diferente, vamos a triunfar en lo que querramos. ¿Sí?
en lo que querramos. Pero esa es la psicología positiva. Cuando nosotros estamos viendo a por ejemplo, el quinto síntoma que les digo, que es el no definido, resulta que, pues es así entre comillas, porque piensan que la psicología normal es así entre comillas, porque la palabra normal no existe. ¿Verdad? No existe. Nadie es normal. No es nadie normal. Todos tenemos un poquito de todo. Entonces, cuando un niño es normal, como les digo, que socializa, se comunica, se pelea, llega sucio, platica, hace sus tareas, o sea, lleva la educación deseada por el adulto, ¿verdad? Entonces, pero si llega a tener algunos de repente aislamientos de que se pone en un rincón a jugar solo y no me molesta. ¿Sí o no hemos tenido esas situaciones todos? Sí. ¿Verdad? Como de repente no me hables, no quiero, o sea, es más, me quedo aquí solito escribiendo o soñando, o si quiero llorar, lloro. Tenemos esa parte individual cada quien. Entonces, por eso es el tiempo, el no definido, ¿verdad? O sea, porque son cosas casi normales para todos. Se podría decir que a veces hasta son necesarias tener un tiempo a solas con ellos. Sí. Sí, es parte de nuestro comportamiento normal. ¿Qué es lo normal? Lo que hacemos la mayoría. ¿Sí? Okay. Eso es lo normal, lo que hacemos la mayoría, lo permitido. Entonces, cuando nos salimos de la normatividad, es cuando empezamos a decir, es que está enfermo, es que tiene un trastorno, es que tiene un síntoma, es que tiene un síndrome, etc. Empezamos a ver la diferencia de lo normal. Y por ejemplo, yo tengo una pregunta que es como, eso, lo que usted comentó en cuestión de lo normal, entre comillas, y lo no normal, que de cierta forma vemos al autismo como un tabú, de cierta manera. Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, si ellos deben de llevar un tratamiento medicado, un psicólogo, ¿cómo puede intervenir en ese aspecto? Mucho, sobre todo con el aspecto del lenguaje. Okay. Sobre todo con el aspecto del lenguaje, el aspecto de la comunicación. Muchas veces los niños no pueden comunicarse normalmente, ¿verdad? O no pueden aprender a leer al ritmo de los demás, o no pueden concentrarse porque nuestra educación le dice tienes que leer este libro, tienes que aprender la A, la E, la I, la O y la U. Pero si el niño se enfoca con que la U, la O, la I, la E y la A, ya es diferente. Okay. ¿Sí? Entonces, en su mente puede ser que sea al revés. Okay. Pero al final de cuentas lo está aprendiendo. Pero nosotros los adultos y nuestro sistema empezamos a etiquetarlo. Okay. ¿Sí? Y ahí es donde empiezan a tener los problemas con los papás, ¿verdad? Tenemos que tener mucha conciencia, ustedes como psicólogos tienen que tener mucha conciencia de que es bien, o sea, es su hijo, apóyelo, descubra su habilidad, ya sea intelectual o artística, para que triunfe su hijo. Oh, perfecto. ¿Algún tema o algún consejo que quiera dar como a las personas que tienen ese tipo de trastorno? Que triunfen, los necesitamos. Los normales los necesitamos, ¿sí? ¿Quién no necesita un Messi? ¿Quién no necesita un Isaac Newton? ¿Quién no necesita un Bill Gates? ¿Quién no los necesitamos? Son personas que brillan. Bueno, hasta Darwin está diagnosticado. No. Y él se enfocó con la teoría del conocimiento, del ser humano. Los necesitamos. Nosotros los normales necesitamos a esas personas. ¿Sí? Entonces, hay que apoyarlos a que triunfen, pero donde sufren más es en el terreno social.
¿sí? En el terreno social, las reglas sociales, de que la gente los ve malos, critica, los rechaza, nosotros los normales, ¿verdad? Pero no saben que realmente por dentro pueden triunfar, o sea, son gente que realmente pueden desarrollar unas habilidades increíbles. Wow, qué interesante todo esto. La verdad, creo que en el tema del autismo nos llenamos más de ese conocimiento, porque la verdad siento que como todos los que estamos aquí en cuestión de nosotros los estudiantes, apenas estamos empezando y todavía no sabemos muy bien de ese tipo de temas, sobre todo en cuestión de los personajes, que ahora sí que podemos verlos en este aspecto y cómo pueden sobresalir. Entonces, en cuestión de lo que es el autismo y el Asperger, usted mencionó algunos tipos, entre ellos, bueno, como lo reitero, el Asperger. Uh-huh. El Asperger, ¿cómo es que se define? ¿Cuál sería como Sí. las generalidades? Es que, como les decía, son estas etapas. Más conocidas, la primera y la tercera, que es el autismo y el Asperger, que son más investigados. Uh-huh. La segunda, que te digo que el VIST es únicamente para niñas, para mujeres. Uh-huh. La cuarta es más tranquila, o sea, socializa un poquito más. Y el Asperger es también menos profundo que el autismo, porque está dentro de la categoría del autismo. Ah, okay. O sea, no es algo diferente. Son etapas, ¿sí? Okay. Son etapas, son como una escalerita. Entonces, lo que el Asperger es la diferencia, podría decirles que socializan un poquito más. Son irritables, son agresivos, no tolerantes, no se comunican bien, también la sufren desde la infancia. Pero estas personas se van o desarrollan más en el terreno intelectual, científico. Okay. Eso podríamos retomarlo como las características de una persona con Asperger. Ajá, vamos a decir eso. Vamos a decir que sí, socializa más que un autista. Se comunica más fácil, su lenguaje un poquito más fluido, un poquito más lento, pero no tan lento como el autismo, ¿sí? O sea, es menos profundo que el autismo, el Asperger. Es ahorita inclusive dentro de nuestra escuela, vamos a hablar de nuestra escuela, nuestra educación, ya se permite que vayan los niños autistas o con Asperger o con cualquiera de los síntomas estos a las escuelas, pero con una sombra familiar, con un maestro especial, con un psicólogo, que alguien lo esté viendo para cuando llegue el momento en que papá lo y que se desespere, en vez de que sea agresivo, que lo tomen, que lo abriguen, que lo apapachen, que lo aíslen, que es lo que necesita ese niño en ese momento, ¿verdad? La maestra en sí no puede porque pues tiene que controlar a otros 30 niños, ¿no? Entonces, de que tenga esa sombra, ya está dentro de nuestro sistema, que existe, y debe de haber psicólogos en todas las escuelas, y no uno, varios. Y si tenemos ese diagnóstico, que tiene que tener el psicólogo, o el pedagogo, o el terapeuta, sombra que vaya acompañando al niño. Okay. Usted Sí. mencionaba que existen comportamientos que se ven alterados por su ambiente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos factores que influyen en que el comportamiento de la persona como que detone? En el autismo es un poquito más común ver que con cualquier cosita fuera de su lugar se irrite. Si salen de su ambiente, de su lugar, de su acomodo, y no esto, ¿no? Pero sí tiene que tener todo un orden, que el oído, son muy sensibles en el oído también.
Sí, esa es otra de las características. No pueden haber música o volúmenes muy a ciertos decibeles. No puede haber a ciertos porque se irrita y esto los hace detonar. Y el Asperger aguanta un poquito más. Esa es la diferencia. El más aguantador, el más social es Manolo. Quisiera hacerle otra pregunta sobre si un cambio, modificación en alguna estructura anatómica del cerebro es lo que detona eso, o por el contrario, si es la enfermedad la que modifica alguna estructura. Uh-huh. Mira, el niño anatómicamente nace, no es enfermedad. Es un trastorno, como les digo, nace su cerebrito y de repente pues tiene que haber cortocircuitos. Miren, aquí cuántos usamos lentes. Eso significa que somos anormales. Es un trastorno de nuestros ojos. Pero eso significa que no podamos ir a la escuela. No. ¿Eso significa que no podamos leer? No. ¿Eso significa que no podamos ir a bailar? Que no hay tanto impedimento, ¿no? Claro que no. Claro que no. Pero ¿qué sucedió cuando antes que no se podía ver? Era vetado, era marginado, lo sacaban, era el ciego. Bueno. Y yo creo que la misma sociedad es la que impone todo eso. ¿Qué es lo normal? Lo que la mayoría hacemos. ¿Qué es lo anormal? Lo que la minoría hace. ¿Sí? Entonces, dependiendo de los estudios, por eso les digo, apenas hace como 80 años, se hace que ya científicamente se puso en el diccionario de nuestra ciencia el síndrome de autismo. Porque ya se estudió, ya se vio, ya se comprobó que traemos un cortito por ahí. Se menciona, o sea, hay investigaciones que ese nacimiento no tiene que echarle, porque somos, nosotros los mexicanos somos re buenos para echarle la culpa a la gente. Sí, pero re buenos para... Como psicólogos, jamás hay culpables, ¿eh? Jamás, nunca investiguen las causas de buscar el culpable. No, jamás. Sino soluciones. Entonces, no es por nacimiento, se cree que por las edades, sobre todo de mamá, podría ser, pero no es nada comprobable. No es comprobable todavía. Sí, de que si hay herencia, de que por ahí tenemos algún pariente o un hijito, un tío con estos trastornos, sí puede ser. Okay. Sí puede, pero no es completamente comprobable. ¿Sí? Y aquí me viene otra pregunta en cuestión de ¿cómo es que las personas con autismo y Asperger se comunican? ¿Cómo es su forma de comunicarse en cuestión, sus características en común y las diferencias? Uh-huh. ¿Cómo? Sí. Mira, yo me enfoco mucho a los niños porque es cuando empiezan y es cuando necesitan más el apego, el amor de ellos, amor de mamá, de papá. Es muy importante, pero si son muy sensibles, el autista es muy, muy sensible, no permite, o sea, tocamiento de otra persona, que llegue, ¡ay, qué bonito! ¡Ay! Gritan, ¡ay! Se irritan, ¡ay, niño! ¿Y qué hacen los adultos? Porque, ¿cómo somos los adultos? Sí. ¡Cállate! No es que te está haciendo un cariño, no. Y empezamos a criticar al niño y entonces, en vez de apapacharlo, a decir te entiendo, te comprendo, lo empezamos a recriminar. Entonces, problema que es lo que trae. Y problema social. Entonces,
No, hay que entender. Nosotros ahora ya con estos temas más conocidos, debemos entender y comprender de que es un niño con esos síndromes. En las escuelas, lo más común es de que, ay, es que me golpeó, es que me mordió, es que me pateó. ¿Quién? Fulanita, tal. Ay, ya, vamos a recriminarlo, lo castigamos. Pero no sabemos que trae esos síntomas. Y es parte de. ¿Por qué lo hizo? Porque pasó en el momento el otro niño que él iba cruzando y eso le impidió y lo evitó. No justificamos la mordida, pero es la causa. ¿Sí? No justificamos de que, pues sí, niño mordido, pues cállate porque este está con este síndrome, ¿no? Pero sí, por eso está el psicólogo, sombra, el terapeuta, para, ¡ay, está! Luego te voy a rescatar para que no tengas conflictos. Ok. ¿Sí? Esa es su función del sombra. Oh, Eso es muy importante porque muchas veces no sabemos cómo actuar ante ese tipo de situaciones, ¿no? Como adultos. Y vemos como que, ay, no, pues nada más está haciendo berrinche tal vez, ¿no? Y lo tomamos de una mala manera. ¿Usted cómo le daría ese consejo a los papás principalmente para saber cómo sobrellevar esta situación y que el niño no salga afectado también? Uh-huh. Sí, es una situación conflictiva socialmente hablando. Sí, es una situación conflictiva en ese terreno, ¿verdad? De la comunicación en la sociedad, porque las sociedades tenemos normas. Claro. Otra de las cosas, por ejemplo, ahorita le voy a contestar, que como psicólogos debemos de entender que la comunicación que debemos de tener padres e hijos se empieza desde chiquitos. Empieza el niño, voy a hablar de un niño normal, que llega, mamá, y te jale, mamá, y, pero la mamá está comadreando, ¿verdad? Espérate, ¿qué hacer? Cállate, no ves que estoy ocupada. Es que estoy hablando con un adulto. Y el otro, mamá. Ya hasta que terminamos y que socialmente las reglas de la sociedad es atender al adulto. Ahora sí, mijo, ¿qué quieres? No sé. Ya se me pasó, ya se me olvidó. ¿Ya ves? Para eso me interrumpiste y empezamos a regañarlo. Es lo que hacemos los normales, ¿verdad? Entonces, ustedes dentro de la psicología, por favor, padres, atiendan a sus hijos antes del adulto. El adulto entiende, espérate un momentito, mi hijo me necesita. Debe ser al revés. Ok. Es muy importante que el padre esté comprometido con ese tipo de trastorno, especialmente para este tipo de personas, de alguna manera, ¿no? Sí. O sea, el compromiso, yo como padre, como madre, es atender a mis hijos. El adulto puede esperar. Él entiende. Exactamente. El niño no. Cuando ya tenga 15 años, a ver, mijito, siéntate, vamos a platicar. Claro que, ¿de qué, papá? Si nunca me has hecho caso. Siempre soy de la segunda mesa. Nunca me has hecho caso, o sea, ¿de qué quieres que platique contigo? Mejor me voy con mis amigos que ellos sí me hacen caso. Los niños autistas y de Asperger y todos los trastornos que hemos platicado necesitan más nuestra atención. Más todavía. Más ese compromiso y que la sociedad entienda que es un niño especial que necesita más nuestra atención. Alimentos. Ahí viene otra cosa. Hay algunos alimentos que los detonan. Hay algunos alimentos que los pueden estar detonando. ¿Sí? Uno de ellos es el azúcar, el chocolate, que los aceleran un poquito más. ¿Sí? Si a un niño normal les damos un poquito más de chocolatito, ahí anda, corre, ¿no? Hiperactivo. Sí, exactamente. Pero pues un niño hiperactivo decimos, pues es un niño sano. ¿Por qué? Porque anda, corre, jale.
Pero a estos pequeños, como les cuesta un poquito más concentrarse en la atención, en las tareas, en lo que están haciendo, sí hay que tener mucho cuidado en su alimentación. ¿Sí? En su alimentación. Por eso hay que ir con el neurólogo infantil o con el psiquiatra infantil o para que les den una orientación sobre la alimentación, porque tiene que ver el peso, la anatomía de su cerebrito, las características de su nacimiento, toda la historia clínico, para que les dé la alimentación correcta. No es darles para toda la vida el chocolate, no, pero ciertas porciones, sí. De que un niño normal, sí, come tu chocolatito y tu nieve, ¿verdad? Entonces a este niño sí también hay que estarles cuidando la alimentación. Ya que eso influye, ¿no? Es un detonante a esto. Así es. Wow. Así es. Entonces son temas que muy, muy vastos y que ustedes como psicólogos tienen que dar la conciencia al adulto. ¿Sí? La conciencia hacia el adulto de que si tiene algún síndrome, qué es lo que hay que hacer, si hay que tener las conductas, qué es lo que debemos de estar cuidando al niño. Y no vetarlo. Y no vetarlo, porque entonces ahí vamos a tener al niño arrinconado y jamás va a ser, en vez de que brille. Porque también los necesitamos. Sí. No, con esto creo que todos nos damos cuenta sobre que no hay que reprimir a este tipo de personas con estos síndromes sobre todo, porque como usted lo mencionó anteriormente, los vamos a necesitar mañana. Todos somos, aunque todos dicen que nadie es indispensable, al fin y al cabo todos somos. Todos somos indispensables, por eso estamos en este mundo. Sí, Claro. Y en este mundo pues hay que brillar en las características de cada quien. No porque decimos, yo quiero ser Miss México, Miss Mundo, y por eso voy a ser feliz. No, cada quien feliz en lo que somos, en nuestras habilidades. Y esa es la psicología positiva. Descubrir mi esencia y brillar en mi esencia. Perfecto. No, muchas gracias. Nos deja un muy bonito mensaje tanto para todos nosotros los estudiantes, los chicos, las chicas y también los padres sobre todo. Le agradecemos mucho su presencia y ahí nos estaremos viendo entonces en algún otro episodio en este podcast Mente Curiosa. Claro que sí, a triunfar cada quien en sus propias habilidades y a cuidar a los peques que van a crecer. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Hasta luego. Corta.